refresco aquí. Ahí está. Mira. No, hombre, está chido. Eso es lo que va a ir en vivo. Ok. Perfecto. Está todo bien aquí, no están aplastados cables, permíteme. No importa. Déjame sacarlo. Ahora sí. Ahí está. Ya están fuera los cables. Muy bien, en 5, 4, 3, 2. Amigos del meollo del asunto, me da mucho gusto saludarles desde la Ciudad de México. El día de hoy, en una exclusiva, voy a estar platicando con mi amigo, el periodista, analista Ángel Verdugo, y vamos a platicar. No tenemos ni siquiera tema, vamos a platicar cómo vayan saliendo las cosas, porque seguramente entre él y yo vamos a poder desmenuzar el meollo del asunto y vamos a poder, esperamos, traer un poco de claridad a algunas cosas que están sucediendo en nuestro país. Y si no es así, nos vamos a pegar una divertida muy buena de todas maneras. Así que les pido que estén al tanto y que se queden aquí con nosotros. Ángel, qué gusto en saludarte, como lo hacen los cursis. los cursis. Es un gusto verte y lo ves todos los días. Sí, no, y ya tienes rato. ¿Y qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un placer. El protocolo de televisión y de radio que tú y yo hemos hecho por muchos años. En primer lugar, te agradezco la oportunidad. La verdad, hemos estado juntos en otras ocasiones, Sí. pero esta es la primera vez que estamos transmitiendo y en vivo, además. Y en vivo, sí, la tecnología nos permite hacer lo que ni soñamos. Como diría, ya sabes quién, benditas redes sociales. Benditas redes sociales. Pues sí, benditas, porque podemos estar en contacto con mucha gente hoy. Tú tienes tu programa, tienes tu columna en el Excelsior todos los días, participas con el buen amigo Pascal Beltrán del Río en Imagen TV, donde de vez en cuando he estado ahí también de invitado. Efectivamente, muy bien. Y bueno, Ángel, ayer escribía yo en mi columna que se fueron los atletas mexicanos a los Panamericanos hace una semana, y mi pregunta era, ¿con qué país se van a encontrar cuando regresen? Porque la verdad, esto cambia más rápido que como cambiamos las hojas del calendario, que ya ni se usan, ¿verdad? Los calendarios. Ya no. ¿Te acuerdas que regalaban las empresas las agendas? Sí. Una base, y luego te regalaban año con año las horas, y venía algún pensamiento, alguna cosa. Una frase célebre de algo. Olvídate. O ibas a la carnicería de don Lupe y te daba tu almanaque, ¿no? Con una morena muy bonita. Vamos a dejarlo el almanaque solo. Bueno, dejémosle el almanaque. Con un paisaje, con un paisaje muy agradable a la vista, campirano. Porque nos pueden acusar de misóginos. Bueno, ahora ya te tienes que cuidar hasta de eso, ¿verdad? Efectivamente. Así es. Sí, te tienes que cuidar hasta de una mirada que alguien juzga lasciva. Así es. No sé cómo se hace eso, ¿verdad? ¿Qué elemento tendrán para poder catalogar cómo viviste? Como diría alguien en los medios, eso es todo un tema. Eso es todo un tema que expresa de alguna manera la corrección política extrema a la que hemos llegado, que no nos damos cuenta que a veces coarta libertades fundamentales. Sí. Y genera en no pocos un temor a opinar libremente. Sí, entonces tienes que opinar lo que no crees. Así es decir, llega un momento en que comenta, pues el medio aquí lo conoces tú, que muchas veces tienen que decir cosas no solo que no creen, sino que además en lo personal están en contra totalmente de esas posiciones, pero dice, Ángel, tengo que comer. Y cuando una persona cambia sus posiciones o se adapta, como decimos en Sonora, como el lomo de la liebre, ¿no? Sí. Simplemente porque tienes que comer, el mundo está perdido. Lo que indica que hemos perdido una libertad que nuestros antepasados tenían. Y mira, había, para entrar más o menos en el tema,
El problema de la dignidad a veces es más grave que el problema de la incapacidad. Sí, por supuesto. Tú puedes tener un funcionario, y tienes hoy muchos en el gabinete, y empezando por ya sabes quién, una gran incapacidad, un gran desconocimiento de las cosas. Pero cuando un funcionario se da cuenta de eso y calla, por conveniencia, por cobardía, por indignidad, por servilismo, por lo que gustes, el país corre peligro. Sí, porque finalmente estás a lo que te digan que hagas y nunca presentas no nomás tu opinión, sino tu convicción y no te importa nada. La tiras por el caño. Sí. Y luego, fíjate, se llega al caso extremo de antes de que te digan algo o te insinúen algo, ya estás acomodándote. Aquella vieja expresión que conoces tú cuando decía, ¿qué hora es? Las que usted diga, licenciado. Oiga, ¿y cómo está el tiempo afuera? El que quiera le ponemos. Es decir, eran los extremos. Eso, en los años del dorado autoritarismo, eran los extremos. Hoy se ha quedado corto. Es una indignidad. Y además ve el caso, por ejemplo, de Arturo Herrera, actual flamante secretario de Hacienda. Cuando hace aquella declaración al Financial Times donde dice se va a cancelar Dos Bocas por inviable o por no ser rentable, etc., se le echa encima el presidente, lo ridiculiza. Es que él no sabe de las cuestiones sociales, dice. Una persona digna, señor presidente, aquí está mi renuncia y muchas gracias por la oportunidad, el honor, etc. No hizo absolutamente nada. Muy bien. Después viene otra cuando habla de restablecer el impuesto sobre vehículos, la famosa tenencia. Y oiga, la tenencia, y dijo, etcétera. Propuesta que hizo el actual presidente de la Comisión de Hacienda, Ramírez Cuellar. Es un hombre que tiene en su currículum algo histórico. Entró a caballo al Palacio de San Lázaro. O sea, yo creo que es el único que ha hecho. Calígula con su caballo lo hizo. Pero aquí en México, Ramírez Cuellar en el sentido. Bueno, en algún pueblo en Chihuahua alguien debe haber entrado a una cantina, ¿no? Una cantina. Bueno, pero al Congreso. Creo que aquí será peor a veces que una cantina, ¿verdad? Pero, y la tercera es cuando dice el crecimiento está mal o es limitado, y el presidente dice, ya ven, se equivocaron los expertos, decían que iba a ser negativo, hay una recesión técnica y crecimos al 0.1%, cuando en realidad ni siquiera es el 0.1%. Redondearon como Bill Mercado, 0.05%. De tal manera que fueron 5 centésimas de crecimiento. Y yo digo, perdonando por el francés que voy a utilizar, qué jodidos debemos estar cuando festinamos que en el segundo trimestre de este año, con respecto al primero, al 0.05%. Sí, porque si comparas eso con los 5 puntos que crece China, por ejemplo. Por supuesto, o 6, y la India. Bueno, Perú, no te vayas tan lejos. Perú tiene ya casi 12 años creciendo a tasas arriba del 4,5-5%. Perú, no estoy hablando despectivamente de un país hermano, pero lo que quiero decir es, si lo pudo hacer Perú, con todas sus limitaciones, atraso, pobreza, etcétera, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Y eso nos lleva a algo que es sumamente peligroso, Daniel. La visión que tiene el gobernante del desarrollo o de los elementos fundamentales para que una economía crezca. ¿A qué atribuyes? Digo, sé tu respuesta de antemano porque te escucho, te leo y además platicamos mucho. Pero para eso es para lo que te pedí que platicáramos. ¿A qué atribuyes tú la visión tan acanalada, tan corta que tiene el presidente? A mí se me hace como que quiere o cree que el desarrollo es que los 60 millones de pobres tengan dinero, y si ellos tienen dinero hay progreso. ¿Estoy en lo cierto? Estás en lo cierto en lo que se refiere a lo que él piensa, pero esa es una visión equívoca total y rotundamente. Mira,
En el caso de las economías cerradas, como era México hasta antes de 1987, un modelo que veía hacia adentro, dicho de otra manera, nos pasamos 30, 40 años viéndonos al ombligo. Sí. Cuando tú tienes un modelo de desarrollo como ese, puedes hacer lo que quieras, puedes manejar el país como quieras, porque el mundo ni se entera que lo haces. Bueno, pero eso era antes, con Echeverría y con López Portillo. Bueno, todavía con López Portillo, porque a partir del 87, cuando truena ese modelo que cae hecho, en realidad fue el 82. ¿Te acuerdas aquel problema de caja, etcétera? Sí, bueno, sí. Todavía Miguel de la Madrid le dio vida artificial a ese modelo. Sí. De tal manera que en octubre de 87, un poquito antes, ya no pudo sostenerse la ficción de ese darle vida artificial a ese modelo que estaba en ruinas. Que era poner a andar la maquinita de hacer dinero, básicamente. ¿No? Ahí había un problema de lo que se llama la base monetaria, es decir, la cantidad de dinero en poder del público. En aquel entonces, Banco de México era una entidad dependiente del Ejecutivo y, en términos técnicos, se llama, le daba crédito interno al gobierno federal. Bueno, ¿qué significaba eso? Echar a andar la maquinita. Imprímele billetes. ¿Y qué sucedía? Que tenías tú una gran cantidad de dinero en la economía, lo que se llama la base monetaria, pero la producción no aumentaba en la misma proporción. ¿Qué significaba eso? Que antes había para comprar este plumón que traigo aquí, o esta cosa, había 100 pesos. Pero con ese crecimiento del circulante, ahora hay 1,000 pesos. Pero como no aumenté el número de plumones, aumenta artificialmente su precio, porque como hay gente que tiene más dinero, pues entonces el vendedor o el fabricante infla los precios. Infla los precios. Entonces ahí se cumple ese gran hallazgo teórico de Milton Friedman, que la inflación es un problema esencialmente monetario. Dicho de otra manera, muchísimos pesos correteando para comprar muy pocos productos. Pero eso era factible porque el Banco de México era una institución dependiente del Ejecutivo. Truena el modelo, México se abre, cambia una serie de leyes atrasadas y nos incorporamos a la globalidad. A partir de ese momento, lo que hagas, digas y pienses como gobernante, en ese momento tiene efectos que allá afuera se dan cuenta y actúan en consecuencia. ¿Por qué? Porque esos fondos de inversiones, porque esas grandes empresas, esos inversionistas tomaron riesgos en México. Y si tomaron riesgos, a mí me interesa que tú como gobernante seas una persona sensata. Además, que las reglas del juego, cuando tú me invitaste a venir, yo esperaría que si tengo un proyecto de inversión a largo plazo, 20, 30 años, pues me respetes esas reglas. Y si las cambias, debe ser para bien, no para mal. Sí, porque lo que estás generando al cambiar las reglas es una desconfianza enorme. Y lo que no entienden los seguidores que yo llamo babiantes e hipnotizados de López es que el elemento fundamental en una inversión, antes que la rentabilidad del proyecto, es la confianza en el gobernante, en sus leyes, en el respeto de la legalidad, o sea, la vigencia plena del Estado de Derecho. Si no hay esa confianza, ni siquiera analizo la rentabilidad de un proyecto. Sí, ¿para qué ir? ¿Para qué? Dice, si me van a cambiar las reglas a mitad del camino. ¿Qué hago entonces? Hace 50 o 60 años, pues quizá había en los países emergentes, vamos a ponerlo así, aun cuando se hablaba todavía del país del tercer mundo, claro, no alineados, se decía, ¿no? Entonces, antes quizá había 10 o 20 países que reunían condiciones de población, de mercado, de infraestructura, pero resulta que hoy puede haber 100, 150. Y tu dinero, con el teclado en 30, 40 segundos, lo mueves de un lugar a otro. Entonces, eso obliga al gobernante, a sus tribunales, a su poder judicial, a su clase política,
pero también a la población en general, esto no se quiere mencionar, a que respetemos las reglas del juego. ¿Y por qué hago énfasis en la población en general? Te voy a poner un ejemplo sencillo. En Chihuahua se acaba de obtener un récord en cuanto a instalación de paneles solares en un día. Sí. Más de 20,000 paneles solares. Muy bien. Esas grandes superficies cubiertas por paneles solares son lugares rentados. Sí, el predio es de alguien más, se lo rentas. Alguien más donde no sirven para la agricultura, no hay agua, muchas veces zonas desérticas o semidesérticas. No hay ni cachorras, como decimos allá. Ni las cachorras. Muy bien. Entonces, llega una empresa y renta. Y dice, a ver, señor Valles, ¿cuánto? No, pues que a tanto la hectárea, muy bien, y hacemos un contrato para 20, 30 años con un mecanismo de escalación de la renta. Y empieza que instala sus paneles solares y empieza a producir energía fotovoltaica, contribuyendo a que no se contamine el ambiente, etcétera, etcétera. Muy bien. Segundo elemento, llega un Vivales, que normalmente antes era del PRD y ahora son de Morena. Oiga, pero don Juan, ¿cómo rentó usted eso si esta gente está gastando millones, está ganando millones de dólares en esto? Vamos a meter un pleito y eso. Y de repente, eso fue el peso por hectárea, por mes o por año, muy poquito, y ahora exigimos 50 pesos por hectárea. Ah, no, paro la entrada, desconecto. La población debe entender que eso atenta contra el crecimiento económico y la inversión. No sucede en Chihuahua. Vete a Oaxaca con los aerogeneradores para producir energía eléctrica de fuente, el aire, eólica. Sí, eólica. Y vas a encontrar que un grupo de Vivales andan asusando a los usufructuarios de la tierra, normalmente son ejidos, y en este momento tienes tú que el establecimiento de parques aerogeneradores se ha detenido. Y luego te vas a los gasoductos detenidos en Sonora, en mi tierra, ahí con los yaquis, en Loma de Bacu, lo mismo. Es decir, si bien hay muchos funcionarios y gobernantes, sean presidentes municipales, gobernadores o el mismo presidente de la República, que no valoran el respeto de los contratos, el respeto de la legalidad, pero la población tampoco. Entonces llega un momento en que puede un tribunal darle la razón al empresario, pero ¿qué haces tú cuando están 500,000 personas ahí de escasos recursos, detenidos, manejados por un Vivales? Pues dices, oye, pues quítalos con la fuerza pública. Ese es otro tabú que tenemos, que nadie se atreve. ¿Por qué? Porque va a ser represor. Oye, va a hacer valer el Estado de Derecho. Sí, pero de esto tú sabes un montón porque fuiste protagonista, y esto quiero platicar contigo ya casi al final. Tú fuiste protagonista del movimiento del 68, entonces desde entonces se tiene miedo el que salga el ejército a las calles porque viene esto a la memoria colectiva. Y ya no nomás a la memoria colectiva, ya lo sacan como justificante de una nula actuación, pero lo hablaremos en su momento. En su momento. Termino entonces con aquello que comentábamos. Si bien es cierto, la confianza es tarea principal del gobernante y de la estructura de gobierno, generarla, fortalecerla y además desarrollarla, también la población tiene un papel muy importante para jugar. Sin embargo, los legisladores, los partidos políticos y los gobiernos no hacen algo, lo mínimo, para hacerle ver a la población el papel tan importante que tienen ellos para contribuir a fortalecer esa confianza. Hay poblados enteros en el país, miles de poblados, donde los principales elementos del crimen organizado o desorganizado, que es la misma población. Sí, por supuesto. Ahora, Ángel, a la gente no le importa todo esto que has dicho, y menos si mes a mes les estás dando una subvención
donde no tienen que hacer absolutamente nada. Salvo extender la mano. Nada más. Mira. Y algunos ya dicen, deposítame mejor, ¿no? Claro, por eso, como dicen en Sonora, con este calorón, ¿tú crees que voy a cobrar? Ay, pónmelo, es más. Hay de esas cosas que pasan. Ángel, si culturalmente el mexicano somos gente que estamos siempre buscando la manera de hacer menos para obtener más. Ahora con esta modalidad de este subvencionismo, más el estatismo que está volviendo así es, algo que creímos perdido. Totalmente acabado, sí. No, ahí está. Sí, porque ya había terminado aquello de ¿qué horas son las que usted quiera, señor presidente? Eso ya había pasado. No. Ya no necesitamos relojes. No. ¿Qué horas quiere usted? Las que usted quiera. Sí. Mira, estás planteando algo que quizá ahorita no advertimos. Exacto. No lo vemos, pero estamos creando una generación de parásitos. ¿Te acuerdas tú en el lejano oeste, en esas películas de vaqueros, donde el más fregón era el que sacaba más rápido? Sí, por supuesto. Estamos creando un ejército numerosísimo de la mano más rápida del oeste. No sacan la pistola, para pedir. Sacan la mano para pedir. Y lo peor, si tú dijeres, bueno, son personas mayores, en condiciones difíciles, dices de acuerdo, entiendes, generas un programa específico. Pero cuando estás hablando de la parte más sana de la sociedad, 19 a 29 años, la generación más educada en la historia de México. Cuando tú revisas los datos para ese segmento demográfico, son los que más años de educación tienen, son los más urbanizados de la historia del país, son los que han recibido las facilidades educativas más nunca antes conocidas. Y esos son a los que estamos diciéndole, no te muevas, hombre, te lo vamos a dar. Un tema que va a salir también a la plática, Alfonso Reyes, de la Cartilla Moral. La Cartilla Moral, 1944. Decía Alfonso Reyes y su generación que por cada derecho hay una obligación que tienes que dar. Y aquí no hay obligaciones. Llegamos al grado de poner en la Constitución derechos que a todas luces saben en el momento en que están diciendo a favor el legislador, sea diputado o senador o diputado local o el constituyente permanente, que va a ser imposible de cumplir. Entonces yo le preguntaba alguna vez a una senadora, no, una diputada de Sinaloa, cuando aprobaron 3 años de educación preescolar obligatoria y luego la educación media superior, es decir, el bachillerato o la educación obligatoria. Le digo, diputada, ¿podría usted decirme con qué recursos van a satisfacer o hacer valer ese derecho? Bueno, dice, estamos hablando como del 2012, una cosa así. Bueno, dice, los cálculos que nos dieron en Hacienda son que posiblemente para el 2022 ya tengamos posibilidades de darle los 3 años a todos los niños. Regalados. Por supuesto, sí, por supuesto. Eso se da por descontado. Y creo que un poquito más, 2 o 3 años después, para medio superior. Oiga, le digo, pero ¿no sienten algo ustedes en que están aprobando algo que hoy por hoy es una utopía? No, porque con eso estamos viendo. Es decir, no entendemos que para que la sociedad pueda disfrutar un derecho, tiene que haber la correspondiente obligación. Y esto es muy importante, Daniel. Tú no puedes estar repartiendo u otorgando derechos sociales, entre comillas, si no tienes el sustento financiero para sufragarlo de manera sana. Por supuesto. Veamos los casos de países que hoy gozan de una alta calidad de vida. Con los que nos comparamos y decimos, es que allá lo hacen así, viven así, tienen esto, tienen lo otro. 2 ejemplos. Alemania y Japón. Esos 2 países. Alguien dirá, bueno, pero es que esos son muy trabajadores. Ajá, ahí está el meollo del asunto. Alemania quedó totalmente destrozada. Japón ni se diga. Oye, de tal manera que, ¿qué hacen los alemanes?
con un orgullo, con una decisión, se fajan y durante 40 o 45 años los señores se apretaron el cinturón, los que tenían cinturón, se apretaron el cinturón, una vida verdaderamente austera, frugal y de un ahorro increíble. ¿Para qué? Para que al cabo de 40, 50 años, 2 generaciones, los siguientes, hijos y nietos, pudieran disfrutar de la calidad de vida que hoy tienen. Nosotros no entendemos eso. ¿Qué significa en términos técnicos? Tú no puedes repartir una riqueza que no hayas generado y no la hayas acumulado en forma de... Déjame hacer una pausa aquí. Muy bien. Porque la mayoría de la gente en nuestro país entiende riqueza a traer dinero en el bolsillo. Y una cosa es tener dinero y otra cosa es generar riqueza. Totalmente. Mira, qué bueno que haces esa distinción. Cuando un país dice, es que generan riqueza y la acumulan, esa acumulación puede ser una educación pública de calidad, de excelencia, sí, y un sistema público de salud de excelencia. ¿Por qué? Porque esos dos elementos te forman capital humano, que es la base de todo desarrollo. Segundo, genera una infraestructura de primera, carreteras, autopistas, puertos, aeropuertos, instalaciones adecuadas para laboratorios de investigación, de tal manera que si bien no traes tu dinero en el bolsillo, pero tú tuviste una educación de excelencia, hay una infraestructura que permite elevar la productividad en la economía y eso plantea una necesidad de personal calificado, pero yo en los 15, 20 años anteriores lo generé. Me voy de Alemania entonces a un país como Japón y Corea, agrego Corea. El gran mérito de Corea es haber invertido en educación lo que no alcanzamos a comprender. Y tenemos para ponerle pimienta o sal a la herida, Finlandia, que es uno de los modelos educativos. Es que en Finlandia hacen... Sí, pero resulta que en Finlandia, para ser maestro de primaria, tienes que estar entre el 10% de los mejores egresados de esta o aquella carrera. Si no estás en ese 10% superior, olvídate de ser maestro de primaria, Les pagan muy bien y gozan de un respeto social aquí impensable. Ya sabes que aquí lo que te reviran inmediatamente es que pagan muy mal, necesito 2 plazas, es que yo mejor quisiera ser un delegado aquí, delegado allá. Bueno, pero con mi compadre. Sí, porque precisamente no se generó lo que tú dices, ¿no? O sea, ¿qué necesidad tienes de trabajar 2 plazas cuando has generado lo suficiente para poder estar produciendo riqueza? Bueno, mira, aquí, y el problema viene quizá en esto que tú señalaste. La gente equivocadamente piensa que el dinero es lo que te da riqueza. ¿O no? Una persona puede tener mucho dinero. Mira, los dos provenimos de estados donde el sector primario juega un papel importante. En el Valle del Yaqui hay familias que hace 50 o 60 años amasaron una gran fortuna producto de la acumulación de la tierra. Y los hijos, el padre los traía casi como chalanes. Y manéjame tú y eso. Y jamás los permitió que echaran a perder para que aprendieran a trabajar. Muere el señor, se queda 1 o 2 o 3 de los hijos con una fortuna. Al cabo de 5 años habían dilapidado una fortuna. Y hay casos en Ciudad Obregón de hijos de esos grandes ricos que tuvieron que salir en la noche porque debían mucho, huyendo, porque ni siquiera tenían para pagar la luz entre mayo y septiembre, que sabes cómo es el horno. Es decir, no entendemos que pueden dejarte a ti en el Valle del Yaqui hectáreas y esto y el otro, pero si no tienes la educación, si no te formaron o no te formaste para administrar eficientemente esos activos heredados, vas a tronar.
vas a dilapidar totalmente. No que te vayas a emborrachar o andar ahí de chilebolita, no, simplemente no vas a administrar correctamente esos activos que te heredaron. Y a la inversa, si tú tienes educación, te preparaste, pero no tienes una hectárea, al cabo de 5 años vas a ser dueño de las hectáreas que aquel no pudo administrar correctamente. ¿Por qué? Porque tenías eso que aquí no estimulamos, el talento. Ve, por ejemplo, los resultados de la prueba PISA año con año. Somos el peor país dentro de la OCDE. En ciencias, somos el peor en la OCDE. Pero vete a Finlandia, vete a algunos países nórdicos, vete a Japón, vete a Corea, y vas a encontrar en las escuelas una disciplina casi de cuartel. Sí. Casi de cuartel. Lo que sería hoy en día aquí en México un atentado contra los derechos humanos. Y te pueden demandar como maestro. Si tú en un momento levantas la mano a un alumno y los padres consideran que eso es que lo traumaron a mi hijo, te demandan. Yo me acuerdo cuando me llevaban a la escuela primaria. El jalón de patillas te dieron, ¿verdad? No, el metro en la mano. Travieso, el metro en los dedos. De canto. Entonces, había un maestro, el profesor Eusebio Montero Morales, el nombre de Chelito. Oye, y siempre se recuerda uno de los nombres de ellos, ¿verdad? Entonces mi papá, que lo había conocido cuando él llegó al Valle del Yaqui, llegó el profesor 36, 37, y mi papá andaba apenas buscando tierra para desmontar, etcétera. Y ahí lo conoció. Entonces cuando ya mi hermana Gloria entra, y luego yo, profesor, le decía al profesor Eusebio Montero Morales, le decía, aquí se lo traigo a mi hijo, con tu nalgas, libre, edúquemelo. Y ese era un permiso para bateo libre. Sí. Hijo, yo era muy travieso. Me pegaron reglazos y tarazos y no me traumé, digo, al menos es lo que pienso, ¿verdad? Pero es una cosa que hemos estigmatizado, eso. Mi papá decía, mira, déjate de cosas, ya no estés llorando. Un buen cintarazo a tiempo cura muchos males futuros, me decía mi papá. Pero hoy bueno, tenemos, porque estamos en el tema, tenemos que parte del pago de facturas que el actual régimen ha tenido que hacer fue revertir la reforma educativa que pedía que los maestros se capacitaran y nada fueran más. Evaluados. No los iban a despedir, eso no es cierto. Después de 3 evaluaciones reprobadas, es decir, después de 3 años de estar echando a perder a los chamacos, no de la primera, después de 3 años te decían, mira, Daniel, con toda la pena, y nomás como maestro, pero te vamos a poner en la parte administrativa, vas a ganar lo mismo, vas a hacer una tarea tranquila y te vas a jubilar con todas tus prestaciones. No, es punitivo. Veamos un caso diferente, un médico. Oiga, doctor Valles, pues de cada 10 se le mueren 9. Se le mueren 9, no la friegue usted. No, pero a mí no me van a correr porque esto es una cosa punitiva. Pues será punitiva, pero el paciente no puede reclamarle. ¿Qué haces en esas condiciones cuando usted juega en la vida de los pacientes? Quitas al médico. Sí, por supuesto. Y se entiende perfectamente incluso, no solo por el paciente, sino por los parientes del paciente. Bueno, lo peor aquí, cuando tú tienes a maestros que no asisten, que les dan clases de cómo fabricar bombas molotov, cómo protestar, no les están quitando la vida, les están haciendo algo peor, Daniel. Los están imposibilitando para incorporarse exitosamente al mercado laboral. Y van a sufrir toda una vida. Ahora, ese es el gran problema. ¿La educación forma o deforma? La educación, para que se dé, pues tiene que tener una causa y un efecto. De otra manera, no estás haciendo nada. Las generaciones de educandos que están saliendo, que más adelante los vamos a tener, como dices tú, con la mano más rápida del oeste. Así es. Se están preparando en las escuelas primarias o ya pasaron por las escuelas primarias con este tipo de maestros que tenemos. Mira, Daniel,
A mí me ha tocado, porque yo como sonorense, yo soy muy mitotero. Yo le pregunto a la gente y trato de platicar. Me ha tocado conocer casos de padres de familia que hacen esfuerzos sobrehumanos, que a veces son incomprensibles para mandar a su hijo a una escuela privada. Oiga, le digo, ¿y por qué esto? Mire, me dice, estoy de acuerdo con usted que nomás que hay una cosa, me dice, que yo busco en esta escuela donde están mis hijos, una primaria modesta. En esta escuela, me dice, ¿sabe qué sucede? Que hay maestros todos los días, todos los días. De lunes a viernes, mis hijos tienen maestro. Puede ser que un día se enferme alguno y llega otro, pero todos los días tienen clases. Ellos están recibiendo una imagen, un valor que es la responsabilidad de cumplir para lo que te están pagando. Y en ese momento yo no había pensado en eso. Yo lo veía en términos de la calidad de la educación, instalaciones, que computación, que tableta. No, me dice, no es eso. Yo lo que quiero es que mis hijos aprendan que en una escuela todos los días tiene que estar el maestro. ¿Para qué? Para que cuando sean ellos jóvenes o adultos, todos los días tienen que estar. Todos los días tienen que estar en el trabajo. Por supuesto. Y en ese momento dices tú, no cabe duda que la visión a veces de los padres de familia rebasa las visiones acá de los analistas. En esa aparente sencillez de las personas que sacrifican todo por sus hijos, lo hacen con una sabiduría, con una habilidad para encontrar elementos que dicen el sacrificio que estoy haciendo vale la pena, porque este muchacho, toda la primaria tuvo maestro todos los días, y en la secundaria, en esa escuela chafita si quieren, pero particular, todos los días, todas las clases, tenía un maestro enfrente del niño. Descartes le llamaba esto sentido común. Sentido común. Nada más. Entonces, uno, en ese momento, cuando tú tienes a la autoridad del gobernante a favor de la irresponsabilidad en la asistencia, cuando tú ves cometer delitos en flagrancia, destruyendo propiedad privada, propiedad histórica pública, la puerta... Sí, el rayoneo que le dieron. Así es, aquí en Reforma, todo el grafiti en monumentos a héroes nacionales, en ese momento dices, evidentemente, o algo hicimos mal, o no hicimos las cosas que debimos haber hecho bien. Y ahí están los resultados. La cultura de la subvención, la cultura de la protección, la cultura del pago de facturas, pero que no es de esta administración, no. Ha sido el modus operandi que hemos seguido durante... Tú remóntate en la historia. La escuela pública y la escuela rural pública es una obra que viene de lejos en este país. Sí, es desde Lázaro Cárdenas. No, desde el porfiriato con Justo Sierra. Sí, cierto. Ejercicio de educar a los no educados, a los analfabetos. Justo Sierra es un héroe olvidado. Totalmente. Luego Vasconcelos. Evidentemente en el cardenismo fue la educación revienta todo lo que traía socialista de Narciso Bassols, que luego se revierte, pero ahí fue el gran impulso, pero hubo antecedentes. Por eso la educación tiene una gran importancia para las familias. En el estado donde somos hay zonas rurales amplias, grandes. Con cuánta ilusión unos padres campesinos ven que hacen para que su hijo vaya a la secundaria, a una ciudad intermedia, y luego a la preparatoria a otra, o vayan a la universidad en la capital del estado, Chihuahua, Hermosillo, o incluso a México. Ya cuando uno como hijo de un ejidatario iba a México, ya era... El padre con orgullo, oiga, don Ángel, ¿dónde está Angelito? En México estudiando. En México, en el Politécnico, con la gran ilusión de que su hijo fuera el primer profesionista de la familia. Eso no se valora, oiga. Es que lo que no te costó trabajo, ya no lo valoras. Te vale. Hoy, por ejemplo, tú te inscribes a una preparatoria pública, por supuesto, y tienes creo que 800, 900 pesos como beca.
al margen de necesidad y de calificaciones. Cuando yo entré a la vocacional 2 en el Politécnico, en condiciones muy difíciles económicamente, me vine yo aquí a México, a casa de mi cuñado, en aquel entonces, que en paz descanse, Agustín, y mi hermana. Y ahí mi recámara era, ¿te acuerdas aquellas camitas que se doblaban? Sí, cómo no, el catre. El catre, era de colchoncito. Bueno. Esas que le ponías. Sí, cómo no, sí, cómo no. Entonces, en Mexicali le decimos catre. El primer año no pude conseguir beca porque no venía del Politécnico. El segundo año, ya por calificaciones y necesidad, eran 30 becas para 400 solicitantes. Es decir, oye, pero es que yo saqué 9.7, sí, pero hay 50 que tienen 9.8. Es decir, los 400 éramos muy buenos alumnos de primer año. Había en aquel entonces un departamento en el Politécnico de trabajo social que iban a la casa donde vivías para medir las condiciones reales. Y había preguntas. ¿Tiene licuadora? No. ¿Tiene refrigerador? No. ¿Cuántos cuartos son? ¿Cuántos viven? Y con las calificaciones primero de entrada y tus necesidades, 30 becas a 400 de los mejores alumnos de la vocacional 2. Hoy te inscribes el primer año y ya la tienes. Oye, dices, o sea, ¿qué? Y luego mira, yo fui de las primeras generaciones a principios de los 60 que nos venimos de allá del Ejido donde yo soy, en San José de Bacul. Los años pasan y mejora la vida material. Y empezaron a venirse ya más jóvenes. El porcentaje de éxito de aquellos primeros que nos vinimos con toda la pobreza del mundo, mucho más alto que el porcentaje de éxito de los que se vinieron cuando ya las condiciones estaban mejor. ¿Por qué? Porque te cuesta, tienes que, perdón por la expresión, tienes que chingarle muy duro. Esa es una gran ventaja que hoy, por desgracia, se ha perdido. Sí, vivimos en una comodidad extrema, donde ya no, la cultura del esfuerzo y la meritocracia no existen. No existe. Y eso se refleja en las estructuras del sector público. Sí. Tú conoces a alguien, vas a entrar. Sí. El mérito, no, espérese, don Daniel, aquí es otra cosa. Usted es mi compadre y su hijo va a entrar porque va a entrar. ¿Por qué? Porque es mi ahijado. Bueno, pues ahí está la clase de gobierno que tenemos, tú lo ves hoy. Eres activista de Morena, ahí estás de senador. Eres activista de Morena, estás de diputado. No. Tenemos cada cosa en el Senado, tenemos cada cosa en la Cámara de Diputados, tenemos gente que platica con el maíz. O con unos casi así como alienígenas, ¿verdad? Yo desde entonces ya no como carnitas porque estoy traicionando a la patria. Es un odioso así. Y luego componen cada cancioncita, ¿no? Que merece estar, es impublicable, ¿no? A menos que seas desvergonzado. No. La verdad es que este país, si bien es el futuro lo que debemos construir, pero hay cosas que dejamos en el pasado, que eran muy valiosas y que por esa corrección política, por esas modas que copiamos del exterior sin entender que esos países... Es otra cultura. Pero además, mira, Daniel, de repente, defensores de los derechos humanos, y luego, es que el ombudsman en Suecia... Les digo, ¿tienes tu idea cuántos siglos pasaron para que en esos países tuvieran esa figura? La gente no conoce. Está bien. No estoy diciendo que hay que violar los derechos. No. Lo que quiero decir es que cada país tiene ritmos, tiene velocidades diferentes. Este país tiene 25 millones de miserables, entre los más miserables en el campo. Entonces tú no puedes presumir el campo mexicano ya está del otro lado porque tenemos una balanza superavitaria en el campo. Oye, y los 25 millones miserables que no hay, salvo a 3 días de camino, una clínica sin medicinas, un médico o alguien, y me dices que el campo ya salió. El campo no son los campos de berries en Jalisco, Colima. El campo son esos
tarahumaras en condiciones inaccesibles, son los millones de indígenas celtales, tzotziles en Chiapas, o la Alta Sierra de Guerrero, la Sierra Negra en Querétaro. Ese es el campo mexicano. Gente con una zapeta de tierra de 500 metros cuadrados que producen unas cuantas mazorcas para autoconsumo. Ese es el problema. Ahora, con este contexto que hemos explayado en cuanto a la educación, el campo, la responsabilidad, todas estas concesiones que se le han dado a la gente, el querer traer, importar modelos educativos o de corrección política de otros lados donde tienen ese caminar tan largo, a diferencia de los nuestros, tenemos situaciones como la que hoy estamos viviendo, donde la impresión que tengo es que hay que destruir todo lo que no tenga mi sello, por definición. ¿Por qué? Porque no lo hizo, ya sabes quién. Sí, número uno. Número dos, logísticamente hablando, es un fracaso. La misma técnica de combatir la corrupción en Pemex, con el huachicol en enero, tienes la misma situación en cuanto a medicinas. Correcto. En el sector salud, libros de texto que no van a estar. Tienes la misma... El censo de bienestar y el esto y el otro y el otro. Y luego agarras y le das en la torre o en la nuez, como decíamos, ¿no? Al Coneval. Correcto. A la Comisión Reguladora de Energía, al esto, al otro. ¿Por qué? Porque el gobernante no tolera cuestionamiento alguno, y menos que haya una institución con solvencia técnico-profesional y dignidad personal para decir, estos son los números, estos programas no funcionan y no se van a venir a lo que el soberano en turno desee. Revisa tú las historias de vida de no pocos consejeros para la Comisión Reguladora de Energía, alguien consejero independiente en Pemex, eran sus ayudantes. Lo rechazaron 3 veces. 3 veces. E insiste el señor. Entonces dices, evidentemente ahí hay un fin perverso. ¿Cuál es? Yo no tolero que alguien se oponga a mis designios. Y eso está arraigado. Revisemos los 5 años de jefatura de gobierno. Actuó exactamente igual. Entonces no se pueden llamar a sorprendidos algunos, porque escribía el otro día yo, si tú le vas a dar el voto a alguien que hace 12 años mandó al diablo las instituciones, ¿a poco en 12 años ya cambió y ahora sí? Así es, y ahora sí va a ser tolerante, incluyente. No, ¿qué pasa? Es el mismo tirano dictadorzuelo cuyo afán es perpetuarse en el poder. Mira, hace poco, ahora que se celebró el aniversario luctuoso de Benito Juárez. Lo traía en la chistera eso para hablar de la resurrección. Dice él, Benito Juárez duró 14 años como presidente de la República y tuvo 30 secretarios de Hacienda. Es cierto, estuvo 14 años. Sí, pero... Entonces dices, a ver, lo que me estás diciendo tú que quieres parecerte, es que quieres... Es decir, son lo que llamaría el licenciado Freud actos fallidos. Dices tú lo que no querías decir, pero se te salió. Cuando dices tú, no, es que yo no me quiero reelegir, señor, aunque usted quisiera reelegirse, a mí me vale si usted quiere o no, o porque usted tiene ideales. Eso es irrelevante para el texto constitucional. Porque se dice en el artículo, creo que es el 83, donde dice, por ningún motivo que no hubiera sido presidente de la República por la vía electoral, por interino, sustituto, etcétera, etcétera, o por cualquier medio, podrá volver a ser presidente. Aquí está el texto constitucional. Pero tienes mano alzada número 1 y tienes ley Bonilla número 2. Exactamente, así es. Conejillos de India y tienes como experimentos allá, para medirle el agua a los tubérculos, exactamente, pues, para medirle el agua a los camotes. En Baja California piensan que ya la hicieron.
piensan que ya la sacaron. Sin embargo, ha anunciado el gobernador Kiko Vega que va muy a su pesar a enviar a la Gaceta Oficial la iniciativa para que salga, para que puedan las acciones de inconstitucionalidad proceder. Porque ahorita dicen, no, es que ya la Suprema Corte le dio palo a los amparos. A ver, le dio palo a 2 amparos porque dijo, usted no puede ampararse de algo que todavía no está en la legislación. Y luego un caso de Chihuahua le dice, es que usted no tiene interés en el tema, el amparo solamente procede cuando tú tienes interés, te afecta, pero una señora de Chihuahua, no, es que esta ley solamente es válida para Baja California. Si ella fuere ciudadana de Baja California, viviendo ahí, con su domicilio ahí, entonces tendría interés en el asunto. Entonces, ¿qué hace Kiko Vega? La envío bajo protesta, pero para que las acciones de inconstitucionalidad procedan. ¿Qué va a decidir la Suprema Corte? Los antecedentes hablan de que debe echar atrás esa reforma. Sin embargo, pues a como están las cosas, no me atrevería a decir un categórico rechazo por parte de la Suprema Corte. Sí, lo más incierto que hay en esta vida es el futuro. Así es. Y no podemos asegurar que va a suceder. Esto no se acaba. Es muy difícil hacer pronósticos, dice, sobre todo cuando se trata del futuro. Dice, así está. Pero esto que señalas, donde con este contexto estamos ante una situación donde el gobernante que tenemos y que 30 millones, un poquito más de mexicanos le entregaron su voto, la gente no podía fingir demencia. Sabía perfectamente al diablo las instituciones, el plantón de reforma, la toma de pozos petroleros en Tabasco, el llamado a la población a no pagar el servicio eléctrico. 47,000 millones de pesos tuvo que borrar de su balance. ¿Sabes a mí qué se me hace peor de todo eso? Ajá. El haber hecho la faramalla de haber protestado como presidente legítimo de México. Acto en el Zócalo. Es una falta de respeto a los símbolos patrios, porque además está normado. Constitucionalmente hay una era ley del uso de los símbolos patrios. Está normado cuando debe interpretarse el himno, que si no hubiera habido tanta protesta, el señor seguiría sin cantar el himno nacional. Sí. El caso de los colores patrios, la bandera, la banda presidencial. Dices, ¿cómo es posible que te pongas ahí a hacer ese acto de chamanismo ahí en el Zócalo con la banda? Dices, ¿de qué se trata esto? O sea, eso a mí me indicó el valor que para este hombre tienen los símbolos patrios. Y los seguidores. O sea, el tipo de gente que a costa de perder su libertad son capaces de todo. De todo. De todo. Mira, la gente dice, es que la gente estaba harta de la corrupción. A ver, le digo, vamos a imaginar una pareja hipotética, amigos que nos dicen, me voy a divorciar. Oye, ¿por qué te vas a divorciar? Es que ya estoy harto de esta mujer, me trata así, es cochina o esto y me hizo esto, lo otro. Cuando esta persona dice estoy harto de ella, es porque hizo un análisis de su vida con el cónyuge. Y a la inversa, la mujer cuando le comenta a sus amigos, ya no aguanto a estoy harto de él. Entonces, ahí el hartazgo. Es correcta la expresión. ¿Por qué? Porque cada uno de los cónyuges analizaron su vida en pareja con el otro y decidieron que ya no pueden seguir viviendo la cónyuge con el cónyuge y a la inversa. Oye, pero cuando me dice alguien, es que la gente votó por el hartazgo en la corrupción. A ver. Vamos a suponer que por un acto de magia se apareciera otra vez la Virgen de Guadalupe y desapareciera la corrupción en este país. Que sería la única manera que eso se puede ir, ¿eh? En ese momento se paraliza el país. Sí. Para que este país funcione, tiene que darse la corrupción en las áreas
más increíbles, no se diga en el sector público. Muy a mi pesar tengo que estar de acuerdo contigo. Así es. Ahorita te digo por qué. Muy bien, a ver, dime. Bueno, porque desde hace 4 años estoy con un programa en una campaña pro integridad para que el mexicano diga que no a esa corrupción que le ve diariamente. Fíjate, qué importante es este tema que pones en la mesa. Para una organización de la sociedad es válido, es el título de esa campaña. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas desde la sociedad, ya hay que acabar con la corrupción, hay que ser íntegros. ¿Sí? Estás representando o concentrando un sentimiento de la sociedad. Ahora, olvidémonos de esta organización, la tuya y muchas más, y vayámonos al funcionario. Es que hay que acabar con la corrupción. Y yo le digo, a ver, señor, usted como funcionario, ¿sabe usted cuántas veces aparece la palabra corrupción en la legislación penal en este país? 0 veces. 0 veces. Hay una vez solamente cuando dice el delito corrupción de menores, pero es otra cosa. Entonces le digo, si yo soy una persona corrupta que anda dando lana por un contrato, a mí me conviene que el funcionario diga, hay que acabar con la corrupción. Sí. Pero si se va a lanzar en contra del soborno, del cohecho, del conflicto de interés, ahí no me conviene, porque entonces sí puedo ser sujeto de llevarme ante una autoridad judicial. Sí, porque existe el delito. Por supuesto. Y el delito de corrupción no existe. Pero desde el punto de vista del sentimiento social, sí existe. Está claramente delimitado. Es decir, ese es un corrupto. No está él señalando un delito, está señalando una conducta moral. Entonces, esa distinción es muy importante hacerla. ¿Por qué, Daniel? Porque la sociedad no puede andar diciendo, es que hay que combatir el cohecho. No. Eso es para la autoridad, eso es para el Poder Judicial, eso es para las instituciones de procuración de justicia, que es la Fiscalía, la función pública. La función pública, eso sí. O sea, pero en el caso de la sociedad, ellos hablan como conducta moral, donde carecemos de toda integridad, y no solo eso, sino que nos ufanamos. ¿Cuántos jóvenes profesionistas o que recién entran al mercado laboral se nutrieron en la mesa familiar de que qué fregón es mi papá, acaba de agarrar un contrato porque su compadre esto, y nos vamos a ir de vacaciones a Europa en diciembre por ese contrato? Tenemos generaciones, yo creo que tenemos unas 4 o 5 generaciones que han sido alimentadas con el contraejemplo. Totalmente. El contraejemplo es lo contrario al ejemplo. O sea, lo contrario al ejemplo no es el mal ejemplo, se llama contraejemplo. Y tiene los mismos efectos que el ejemplo bueno es el ejemplo malo. Claro. En matemáticas se utiliza mucho esto. Vamos a suponer, tú planteas la solución. Entonces, inmediatamente los matemáticos profesionales se dedican a buscar un contraejemplo. ¿Para qué? Para demostrar que tu solución no es completa y para que la ajustes y sigas hasta que llega un momento en que ya no hay contraejemplo posible. En ese momento, la solución o el teorema que planteaste, etcétera, tiene validez. Pero aquí, ¿qué hacemos en esto que señalas? Resulta que idolatramos el contraejemplo. Sí. No, hombre, mira. ¿Qué carrote se compró? Sí, ¿dónde la casota que tiene ahora? Otro, mira, los 25 años, y ahí anda en el metrobús, ahí anda en el metro. Es un tontejo, dicen. No dicen es un hombre íntegro. No. Mira nomás cómo vive la familia. El hijo ahí en el Politécnico batallando. O sea, tienes la máxima del pobre político, ¿no? Es ¿cómo dicen? Un político pobre es un pobre político. Ya sabes quién dijo eso. Y ve ahorita a su familia. Sí. Pero ¿qué tienes ahí? Fíjate nomás el tránsito generacional. El fundador de la dinastía, un político corrupto, con hijos que heredan el producto de la corrupción, lo acrecientan, y esta tercera generación, honestos empresarios. Bueno, fue el sueño de Corleone. Efectivamente, acuérdate cómo para él, dice, el único inteligente es Michael, los otros eran un troglodita y el que... En cambio,
cuando esté en el Vaticano, recibido con el Banco Ambrosiano y todo. Sí, primera generación, el gángster, el que es. Luego, los segundos, y ya los nietos de Corleone. Legítimos. Uno cantante de ópera y otro. Así es. Eso lo ves en México en múltiples dinastías de políticos. Dicen, y lo peor, callamos ante eso. Callamos. Mira, y te doy un ejemplo que quizá sea políticamente incorrecto. Tú conociste evidentemente la vida de Jacobo Zabludovsky. Sí, por supuesto. Muy bien. Fallece Zabludovsky y se le organiza un homenaje en la Cámara de Diputados. Y hablando Jacobo y él, una diputada, una de 500 o los que estaban 400, una sola y mujer, dijo, señores, yo no puedo validar un homenaje a quien hizo esto, y fue esto, y esto, y acumuló una fortuna así, asado. Yo me salgo de esto. Una sola. Ese es el México real. Sí, una mosca echó a perder la sopa. Efectivamente, así es. Por fortuna esa mosca, antes de que le dieran salió y yo me voy. Así, resulta que hemos caído en aquello que López Portillo sentenció casi al final de su administración. Dijo, corremos el riesgo de convertirnos en un país de cínicos. Lo somos ahora. Sí, Lo somos. es una gran descripción. Así es, así lo dices, no se necesita ser un genio. ¿Cómo es posible que la gente festine y apruebe cuando López dice, ya ven, se equivocaron los expertos, crecimos al punto 1? Cero, no al 1. 0.01. Y dice, ¿cómo es posible que la gente festine eso? A ver. Uno, porque no sabes lo que significa no sabes eso. Además, ¿verdad? Pero dices, ¿no te das cuenta lo que está diciendo este señor? Está glorificando el estancamiento, peor que el 2.2, 2.3 de Peña Nieto, y el 2.2, 2.3 de Calderón, y el 2.3 de Fox y del otro y de Cedillo, etc. Es decir, hemos caído en una ceguera donde, por un malentendido concepto de la ideología, aplaudimos y aprobamos absolutamente todo, así sea el peor de los dislates y de los desafíos. Hemos fabricado egotistas. Así es, diría Oriana Fallaci. Esa visión egocéntrica y que la masa babeante se arrodilla ante ella. Pero, como decía mi mamá, que era una mujer muy religiosa, en el castigo llevarán la penitencia. Esos, fíjate, los que más van a ser golpeados, los que más van a sufrir esto, son los más fregados, los que menos tienen, los que tienen menos educación. En el caso nuestro, clase media, ahí andamos y que estamos acostumbrados a pegarle al Jalisco, como dicen, desde edad temprana. Bueno, pues tendremos que trabajar más, Daniel. O sea, correr más por la chuleta, como dices, ¿no? Como digo, la chuleta. Es un pescado enjabonado. Bueno, pues levántate más temprano o no te duermas. ¿Qué va a pasar? Bueno, el futuro es incierto, ¿no? Pero la economía de Estados Unidos no es buena, aunque está bien. Las tasas de intereses pues han bajado. Bajan y acaban de bajar un cuarto de punto. Imagina por un momento que el precio del barril de petróleo cae por debajo de los 50, 45 dólares. Ponlo de una vez, a 25. Como ya estuvo. Así es. Y cree la gente en México, los 30 millones, creen que nuestro querido presidente, como yo le digo, tú le dices López, yo le digo nuestro querido presidente. Como le decía a Peña, ¿Sí? Y a Calderón, Sí. y a Fox. Yo a Fox le decía el memo, fíjate. Bueno. En el quinto año de gobierno le escribí un artículo donde le dije, señor presidente, mi papá me enseñó a respetar la institución de la presidencia de la República, pero de una manera extraordinaria, total, ¿no? Yo me echaba los informes presidente. Yo me echaba los informes de López Mateos cuando ponían solamente su imagen en la televisión y eran de 8 horas. Totalmente. Cuando era niño. Bueno,
yo ya adulto, pero cuando llego aquí a México, igual yo. Y ahí estás viendo nomás la imagen estática, ¿no? Pero escuchando al presidente. Bueno, entonces le dije, yo aprendí eso de mi papá, le dije, pero usted ha hecho esto, por lo tanto, a partir de este momento, era el 5º año de gobierno de él. A partir de este momento, para mí usted no es el presidente, no es Chente, no es Fox, para mí usted es el Memo, por las memeces que hace usted. Y desde entonces le llamo el Memo. El Memo. Bien. Ahorita veremos el caso de Fox, que es un caso digno de mención. Sí. Ahorita te voy a decir por qué. Pero en lo que estábamos en esto. ¿Qué es lo que estamos viendo con esos ciudadanos, esos decenas de millones de ciudadanos? Resulta que esperar un ciudadano diferente es una ingenuidad total. ¿Por qué? Este ciudadano es el que formó el PRI del sexenio de Lázaro Cárdenas al año 2000. Y luego los 12 años de panismo mantuvieron la misma estructura. Sí, la misma estructura. Y los 6 años de Peña Nieto, igual. Entonces, es un ciudadano que aprendió a pedir para recibir, no a exigir sus derechos. Segundo, aprendió a repetir una serie de errores, mentiras y vicios en la historia e idolatrar a sinvergüenzas, a bandoleros, etcétera, etcétera. Ese es el que votó por López, es el que votó por él. Y esperar una situación diferente habría sido ingenuo. Pero ¿cuál es el problema? Que ante tanto desatino, ante tanto daño que está recibiendo esa masa amorfa, todavía insistan en apoyarlo. Es decir, ¿qué no ves que te está haciendo daño? Es como el alcohólico. Es una enfermedad y estás chupe y chupe. Oye, te vas a morir, pero muy contento, te dice Daniel. Sí, así está esta gente. Los que más van a sufrir, mira. Sí, van a sufrir, pero tienen que golpearles el bolsillo. Y como decía mi papá, el mexicano aguanta todo menos el hambre. Mira, dicen que duele más un golpe en la cartera que una patada en las partes nobles. Mira, revisa tú el comportamiento del voto de los 300 y tantos mil, 400 mil estudiantes de la UNAM, los de los SHs ahí que están por ahí. El Poli en ese sentido estuvo mucho más discreto. En la Ibero, en el ITAM, en el TEC de Monterrey. Dice, a ver, el caso que me parece extremo es el del TEC de Monterrey. Oye, ¿te imaginas lo que sintió don Eugenio Garza Sada en su tumba cuando reciben a este individuo y de pie aplaudiéndole 2,000, 2,500 y afuera miles? Y dices, a ver, señores, esta institución en la que están ustedes fue pensada por don Eugenio para producir cuadros técnicos de alto nivel, de alta calificación, con una visión acorde con la inversión privada, para no caer en las garras de estos demagogos. Y ustedes tienen al demagogo mayor aplaudiéndolo. El Ibero, en el ITAM, la ciudadela del neoliberalismo, como dicen. Entonces les decía yo de broma, si yo tuviera poder, yo cierro esas escuelas. ¿Por qué? Porque fallaron en sus objetivos. Entonces, dices tú, si esos acá, que son leídos y escribidos, como se suele decir coloquialmente, ¿qué puedes esperar tú en una escuela rural, en una... Bueno, pues puedes esperar la mano alzada a favor. Efectivamente, y el aplauso fácil a todas las babosadas que se dan. Ahora, en estas condiciones, ¿qué es lo que va a pasar? Tú viste lo que hay hecho con los centros de investigación. Es absurdo. Yo tengo que revisar las peticiones de viajar al extranjero. El presidente de la República. Dices, ¿cómo es posible? Por fortuna alguien le dijo, oiga, señor, pues no le va a quedar tiempo para revisar. Bueno. Segundo, les bajaron 40% el salario. Les quitaron gastos médicos mayores. Dice uno, hay personas en los centros de investigación que llegan con el tanque de oxígeno a trabajar o a hacer horas nalga porque
por la estructura pensionaria, vamos a suponer que con los beneficios del Sistema Nacional de Investigadores ganen 50, 60 mil pesos mensuales. Pero si se jubilan, van a recibir 15 mil pesos. ¿Cuándo se van a jubilar? Nunca. 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 Por eso tú vas a algunas secretarías de Estado y ahí ves, dices, este viene del Mesozoico superior, pero el tipo no lo quitas de ahí. ¿Por qué? Porque si ha logrado acumular un ingreso de 20 mil pesos después de 25, 30 años de trabajo, se jubila con 5 o 6 mil pesos. Es decir, esa cosa perversa que nadie se ha atrevido a enfrentar, pues tienen los resultados de una burocracia avejentada. Sí. Ahora, solamente por cuestión de baterías que se me van a acabar en unos 20 minutos, quisiera moverme un poquito de todo este contexto tan rico que hemos tenido. Duro y a la cabeza. Quisiera que habláramos un poquito de nuestro sector, el periodismo. En estas mañaneras, es un compañero, Eduardo Ruiz Gil, y me dice, Daniel, ¿qué opinas del presidente y todo esto? Y dije, caray, no, te voy a decir no lo que opino, sino lo que he descubierto, que el bruto soy yo. Bueno, yo digo más feo, bueno, ¿no? Sí, pero así es. El bruto soy yo, le digo. Así es, sí. Todo lo que aprendí de economía allá en la universidad no sirve para nada. No sirve para nada. La mano invisible que mueve el mercado, ya la cortaron, no existe. Oye, Ángel, pero se dicen tantas cosas en esa mañanera que no tienen sentido. Mira, más que otra cosa, creo que eso es lo que me hace rabiar, el que se digan cosas tan estultas, tan sin fundamento, que terminan con lo de yo tengo otros datos, y que los colegas que están ahí sentados nomás hacen Bien. O sea, háblame de eso. Tú que estás aquí. El problema de los medios es un problema, como dirían en Yucatán, y de vieja data. Es decir, viene de mucho tiempo atrás. Sí, correcto. Los medios en este país han sido utilizados para obtener favores, para consolidar negocios, para obtener contratos. Sí. Dicho de otra manera, no es una empresa de medios, es una empresa lista para la amenaza o para descubrir las corruptelas, siempre y cuando lo hago. Mira lo que tengo de ti, ¿eh? Si no me das el contrato de publicidad, si no me das los que tengan constructoras este puente, esta carretera, pues just in case, ¿no? Aquí lo tengo por si las moscas. Pero eso, que sería en la cúpula, en los propietarios, los accionistas de esta empresa, penetre hacia abajo. Tú tienes ahorita la posibilidad de ir a las viviendas particulares de ciertos columnistas y dices, oye, qué bien, ¿eh? Dices, yo soy el tarugo, como dices tú. El tarugo soy yo. Yo apenas en un departamentito en mi casita del Infonavit agarré y solamente escribo una columna de 3,000 caracteres. Y a veces de grapa. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué dice la empresa? Yo te doy la oportunidad de este espacio y tú búscale. Y le buscan y encuentran. Bien. El otro día apareció una lista de periodistas. Penosa, por cierto. Bien. De repente aparece personas de medio pelo. Los otros grandes ya sabíamos de qué pie cojeaban, ¿verdad? Alguna por allá que se sentía acá muy izquierdas, 2 millones de pesos. Y el otro por allá. Pero vayamos al siguiente nivel para que veas. ¿Qué es lo que tienes ahí en el salón? La penetración perversa. De repente una persona que se dedica a transcribir o entero o párrafos de un boletín, así es, boletín, de repente resulta que en tal empresa estaba con 200,000 pesos mensuales. ¿Qué? Sí, y como él hay 200, 300, 500. Yo te reto a que hagas una búsqueda para encontrar quién ataca a Comisión Federal de Electricidad o a Petróleos Mexicanos. Nadie. ¿Por qué? Porque la lista era interminable. Entonces,
¿Qué hace la empresa de medios? Yo te doy el espacio, no te voy a pagar, Daniel, tú búscale. Entonces tú le buscas y resulta que tu columna sirve o para golpear a fulano, por lo cual cobras, o para alabar al otro. ¿Champú de cariño o café cargado? ¿Qué quieres? Cargado. ¿Qué quieres? Mira, yo hago un expreso doble, muy sustancioso. Entonces, estamos en un ambiente donde se ha perdido el concepto de qué es hacer periodismo. Por eso cuando salen ejemplos de periodismo de investigación, los festinamos. En vez de decir, no nos da vergüenza que eso que debería ser la regla sea la excepción. ¿Cómo es posible que lo que hizo Javier Duarte haya sido conocido por los medios, por la investigación de un grupo de reporteros? ¿Cómo es posible que la estafa maestra haya sido resultado de una investigación de 2 o 3 valientes periodistas? Los otros recibían el regalo. Mira, no voy a decir nombres, pero cuando tú vas a su casa y ves la cantidad de regalos en Navidad, dices, no puede ser esto, o sea, esto es ofensivo, cuando menos escóndanlo. Entonces, eso ha generado... Ahora ya sabes que el dinero y lo pentonto no se puede esconder, efectivamente, ¿no? O el olor de la guayaba. Tampoco, sí, tampoco. Entonces, de entrada, hay un vicio de origen. Vamos a suponer que tú dices, ahora es mi columna y yo digo lo que quieras. Oye, Daniel, bájale 3 rayitas, mira, las cosas están duras ahorita, refrasea, bájale, dulcifícala. Dice uno, pues señores, ¿cómo es posible? ¿No se dan cuenta que estamos perdiendo nivel de audiencia o lo que sea? Porque va a haber siempre alguien que lo va a decir. Lo que no entendemos esos ilusos es que no se trata de nivel de audiencia, se trata de que allá arriba va el contrato para ti o va el contrato para allá. Entonces, eso significa que prácticamente no tenemos periodismo en el sentido correcto del término. Y cuando de repente te enteras que aquel, pues que tantos millones para acá, porque además está aquí el periodista con su columna o su programa de radio o de tele, pero colateralmente hay una empresa de publicidad. Sí. Entonces, bueno, dices, Ángel Verdugo, empresa. Medios del Yaqui SADCB. Oye, pues acá que... Y ahora escuche usted el comentario de Ángel Verdugo, patrocinado por la Secretaría de Marina. En este país los medios, los marinos entregan su vida y protegen los litorales y esto, y ñacas. Facturita de por medio. Dices, tarugo sería. Pues el otro ve, oye, fíjate nomás cómo está Ángel. Y luego entra Daniel también, y ahí van. Y al rato todos tienen su empresa amparada bajo el espacio que yo tengo en los espacios mediáticos, valga la redundancia. Eso así se ha manejado, eso es parte de lo que se señala. Pero a lo que me refiero es cuando estás sentado ahí y que sabes que lo que te están diciendo... Bueno, no lo que planteaste. El otro día sí fue como... que no sé si quería patear la televisión, la computadora. La economía no puede estar en manos de los economistas. Dice, como la paz. Es como dejar la paz en manos de los militares. Dices, Dios mío, bueno, ahí estamos ante un fenómeno diferente. Y nadie le dijo, oiga señor, pues aquí mira, aquí afuera está una señora madre soltera con 3 hijos que gana menos que el mínimo. Ella sí sabe de austeridad doméstica. Póngala ahí en la Secretaría de Economía. Pero ahí te va un ejemplo. Perdone, señor presidente, con el debido respeto, porque todas, antes de que te vaya a dar el madrazo, es con el debido respeto. A pie firme, sí, ponte, ya sabes que viene el madrazo. Cuando el señor tuvo sus infartos, ¿a dónde lo llevaron? ¿A un taller mecánico? No, lo llevaron a uno de los mejores hospitales. ¿A Ángeles? No, Médica Sur. Médica Sur. Dices, a ver, sí,
cuando hay una situación de esas, le llevas con un médico. Cuando se trata de entender la economía, de plantear políticas públicas para estimular el crecimiento, requieres a un especialista en economía. Totalmente. Cuando tú vas a tener la Junta de Gobierno de Banco de México que se encarga de la política monetaria, pues tienes que tener personas que conozcan de la política monetaria, que sepan cuál es el papel, cuál es el impacto. Hay una cosa en política monetaria que es el control del circulante. Esto yo lo equiparo a algo que en los carros se llama el fine tuning, el afinado fino, cuando está, entonces vas a la cadena del tiempo con esa lámpara ahí y le mueves ahí para que quede afinadito así. Bueno, la labor de Banco de México es esa, que tienes que estar recibiendo estímulos de una gran diversidad de fuentes. ¿Para qué? Para que la cantidad de dinero que esté en circulación sea la óptima. No sobrepase. No sobrepase las necesidades reales de la economía, ni que falte tampoco, ¿verdad? Entonces, para eso requieres especialistas, requieres personas que en Banco de México tienen la menor rotación de personal que puedes imaginar. ¿Por qué? Los capacitan, buenas prestaciones, un plan de desarrollo profesional personal de primera. Por eso tienes a una institución como Banco de México que es ejemplo en el país. ¿Qué harías tú si hubiera sido Carstens, en el sentido que te digan, los moches empezaron con Carstens, y que te lo digan en una mañanera? O sea... Bien, no voy a decir qué habría hecho yo, ¿no? Pero lo menos recordarle, ya sabes a quién, sí. Ya sabes. ¿Por qué? Porque mira, tengo un amigo que dice, no, está bien la crítica, dice, pero es que tú ofendes. No, le digo, yo no ofendo, pero le digo, ¿por qué no has tú protestado cuando el presidente nos ofende a millones de mexicanos? O sea que el señor sí tiene el derecho de decirme corrupto, hipócrita, esto y esto y esto. Y yo no puedo describirlo, decir que es un ignorante en materia económica. Es decir, no tengo yo ese derecho, ni siquiera el derecho al pataleo, como decíamos antes. Yo lo acabo de hacer la semana pasada en mi columna. Mira, y tú planteas algo que tiene que ver con algo que despreciamos y hacemos a un lado, la ignorancia. Yo soy de los que plantean que en este país, más que la corrupción, es la ignorancia. ¿Por qué? Hace más daño a un tontejo en una posición de poder que 1000 corruptos buscando un contrato. Por supuesto. Cuando tú ves a López, cuyo conocimiento de la economía es muy reducido y mal y equivocado, sí, sus ejemplos son Echeverría, López Portillo, el gasto público. Esa baratija quedó arrumbada en el basurero de la historia hace decenios. No, y comprobó que no sirvió para nada. Por supuesto. O sea, ya lo sabemos, esta película ya la vimos. Ahí está otra vez. Dices, oye, es como querer poner hoy una fábrica de televisores en blanco y negro y de perilla. Sí. Oye, Daniel, pero ya están las pantallas, sí, pero son marcas extranjeras, pero tenemos que crear nosotros la televisión Iztlizóchitl. Le digo, órale, muy bien, ¿no? A ver quién te la compra. Es decir, entonces, estamos ante una persona que se formó en esos años, eso aprendió y no tuvo jamás la disposición a entender los grandes cambios que se estaban dando en el mundo, sobre todo a partir de los años 60, cuando las economías se tienen que abrir, cuando empiezan los países emergentes, Taiwán, Corea, Tailandia, a incorporarse a la globalidad. Y ve lo que hay ahorita, vas a Taiwán, vas a Corea, vas a Tailandia, dices, ¿y esto cómo? Se incorporaron a la globalidad, abrieron su economía y tuvieron que jugar con nuevas reglas. Ahí tienes a Singapur, en 50 años hizo lo que no hemos hecho nosotros en 100. Ni siquiera tiene agua potable, la importa de Malasia. Hay ese tubote ahí que cruza por el puente. El día que le cortes eso, se quedan sin agua en Singapur. Pero el señor Lee Yun-Hui, el señor estuvo casi 30 años y a ver, tiras un chicle $500, tiras una colilla, $1,000 de multa.
nadie tira un chicle y nadie tira... pero si hay pena de muerte, no vas contra los derechos humanos. Sí. No puedes. Me acuerdo el caso de un jovencito inglés, un adolescente que de los varazos. rayó el carro y los varazos de bambú. Y todo el mundo, oiga, perdónalo, madre. Y órale, ¿cuándo va a volver a rayar un carro? Jamás. Él y los que lleguen. Así es. Como decía mi papá, un cintarazo dado a tiempo evita muchos problemas. Bueno, vámonos rápido porque la batería casi se me... Vámonos. Aeropuerto Santa Lucía. Aeropuerto Santa Lucía es una de las grandes engañifas. Es un aeropuerto que antes, cuando era militar, estaba restringido a aviones pequeños. Cuando tú piensas en la Fuerza Aérea Mexicana, yo les digo que es un escuadrón de mosquitos. Unos aviones en una hélice. Sí, es un aeropuerto más bien para darle gusto a un grupo de militares que es la Fuerza Aérea. Es un aeropuerto que, repito, era muy limitado ya cuando era aeropuerto militar. Hoy es una de las grandes locuras, no va a funcionar de manera simultánea, no lo van a terminar, yo pienso que incluso no lo van a hacer ese aeropuerto, es una locura. El vicio de origen, ¿cuál es? Haber cancelado la construcción por un capricho inducido por un individuo como Riobó y por otro... que fue rechazado y que no ganó las licitaciones. Él primero era un apoyador, compitió por uno de los contratos más jugosos. Como el señor no sabe más que ya sabes, al estilo mexicano, pierde y en ese momento se convierte en el peor crítico de eso. Y se une un cómplice o socio de él, Jiménez Espriu, un pobre señor que ya debería estar cuidando bisnietos. Y quieren revivir Toluca. Dicen, señores, pero ¿qué no ven la realidad que hay de la aviación en el mundo? Cuando ves tú los aeropuertos que se están construyendo. Hasta en el mar. Bueno, como dicen, es que ahí en subsuelo, los chinos acaban de construir unas islas artificiales y tienen un aeropuerto militar de no sé cuántos kilómetros de largo para recibir los aviones más grandes del mundo. La locura inicial es lo que nos tiene hoy en la situación de desconfianza de los inversionistas locales y extranjeros. Fue lo que originó todo el problema, el haber cancelado ese aeropuerto. Al haber cancelado, incluso antes de ser presidente. Sí, correcto. Están los resultados. Rosario Robles. ¿Se la van a cobrar? Yo no creo. El presidente tiene una posición de complicidad con Peña Nieto, pero para decirlo coloquialmente, va a tardar mucho tiempo en que la diarrea del susto se le quite a Rosario. Sí, la verdad es que lo que hicieron ahí, intervino mucha gente, pero tú sabes la ley mexicana de hilados y tejidos. El hilo se rompe por lo más delgado. Y ahí hay un pleito viejo. Cuando ella establece aquella relación sentimental con Ahumada y sale de los Artigas y exhibe a López en esa situación, y a Bejarano, eso jamás lo va a perdonar. Pero lo que olvida él es que Rosario, como jefa de gobierno, fue la que le pagó toda la campaña a López en el año 2000. Sí, porque eran amiguísimos. Por supuesto, y ella era la que dejó Cárdenas ahí en el... Al frente de la oficina del jefe de gobierno. Entonces uno, por favor, en esas condiciones pues no creo que la vayan a llevar a la cárcel, no creo, porque si intentan llevarla a la cárcel, ella tiene mucha información de mucha gente. Sí, que es ahí donde se protegen los políticos mexicanos. Así es. Vámonos más rápido. ¿Crecimiento México llegará al 2%? Nunca, no va a llegar. Vamos a tener este año, en el mejor de los casos, 0.6, 0.8, el año que entra 1.2, y con esos 2 años, olvídate de llegar al crecimiento del 4%, no en promedio, un solo año. ¿Por qué? Porque este gobierno es el más renuente a hacer cambios estructurales reales. Reformar o actualizar todo lo que tiene que ver con el campo, todo lo que tiene que ver con los mercados laborales y el problema educativo. Pemex tiene en exceso 80,000 trabajadores que tiene que es el lastre. Así es, que es el lastre de Pemex. Dos bocas. Nunca se va a hacer y menos se va a terminar esa reforma. Ahora, el proyecto es de Peña Nieto, originalmente. Bueno, sí, pero fue desechado en su momento. Por lo inviable. Inviable.
el terreno, o sea, una serie de elementos, pero es un capricho. Y López Obrador tiene una característica: no reconoce que se equivoca y no da marcha atrás. Bueno, aquí le voy a tener que cortar porque si no la transmisión se me va nomás a cortar. Ángel, pues muchas gracias. Repitamos muchísimas gracias. Amigos, muchas gracias por estar al tanto. Más tarde voy a agradecer sus saludos que nos están enviando y les prometo que Ángel estará de nuevo aquí en el meollo del asunto. Muchas gracias y hasta la próxima. Esa es la batería.